Es el turno de traerles una reflexión, Martín, Ivana y para la oyentada, que tiene que ver con esta época que nos toca vivir y tiene que ver con que nos constituimos como sociedad en buena medida, en buena parte, como seres hablantes, como seres que construyen relatos. Báncame, ¿esa hojita de la patriada qué onda? ¿Es una hojita con...? Sí, es un anotador de la patriada. Pero los fines de semana no hay. Ah, a mí me tocó en la época que venía durante los días de semana. Me lo dieron aquí, porque ahora lo estamos haciendo remotamente. ¿Y el barbijo con la patriada? No tengo yo. Yo no tengo. Ahí tiene el ERSA. Bueno. Yo no... Perdón. Sí. No, decía justamente que... hablando justamente de barbijos. ¿Y a dónde va el barbijo? El barbijo es algo que tiene que ver justamente con el cuidado. Y el cuidado... no solo es una metodología simplemente sanitaria, tiene que ver con un relato. Y somos seres hablantes y somos seres de relatos. Y esos relatos configuran, en definitiva, algo que nos sostiene como sociedad, nos sostiene como comunidad. Los relatos son y se han constituido en la modernidad, por poner en los últimos 150 años, como justamente discursos para sostener un conjunto de prácticas que hacen a lo político. Siempre hay una disputa por el sentido, siempre hay una disputa por la palabra. Somos seres hablantes, decía, y eso significa que somos seres que tratamos de decir palabras con sentido. Y en este sentido, valga la redundancia, hay algunos fenómenos desde que se inició la pandemia que me parece que son notables, ¿no? Y quizás no hemos reflexionado sobre ellos. En primer lugar, me refiero a una cierta naturalización de las pérdidas, ¿no? Una cuantificación de las pérdidas humanas, ¿no? Digamos, vidas, personas que se mueren y al mismo tiempo contagios, ¿no? Digamos, reducimos muchas veces, casi como una estrategia a veces de sobrevivencia, reducimos la pandemia a un conjunto de números que, si esos números están bien, podemos salir, podemos movernos, tenemos tantos vacunados, ojalá que nos vacunemos todos y todas en los próximos meses en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y esto va de la mano, ese proceso de naturalización de la muerte, de cuantificación de las vidas, va, creo yo, de la mano de otro proceso que ya se venía desarrollando en la historia de los últimos, por lo menos, no sé, si pongo 50 años, quizás 40, con el neoliberalismo, y me refiero a la deshumanización de justamente las cuestiones que hacen a una comunidad, es decir, la deshumanización de la vida y de la muerte. Y en este punto, hago esta muy breve introducción para detenerme aquí, me parece que asistimos, lejos de los discursos de los anticuarentena, de los llamados médicos por la verdad, etcétera, etcétera. Lejos de esos discursos conspiracionistas, asistimos a una nueva configuración de lo humano, que ya estaba presente desde antes que se iniciara la pandemia. Y eso es lo que simplemente quería traer para desarrollar quizás en otros sábados, si ustedes me permiten. No es nuevo, estás diciendo. Esto sí. Esto sí. No es nuevo este fenómeno, digo. Claro, este fenómeno no es nuevo. Pero lo que traes hoy sí es nuevo. Sí, es lo que yo me animaría a llamar un umbral tecnobiológico. Mira. De la configuración de lo humano. Y este umbral tecnobiológico tiene que ver no tanto con el nuevo estatuto respecto de la salud, en un mundo en el que habrá pasaporte sanitario, por ejemplo, para viajar entre países. Ya lo hay de alguna manera, porque te dicen, si te vacunaste con la Sputnik no vas a poder entrar a Estados Unidos. Exacto. O en algunos países lo que se hace es, para ir a la cancha o para ir al teatro tenés que estar vacunado, por ejemplo, ¿no? Ese umbral tecnobiológico tiene que ver, por un lado, con esta dependencia que vamos a tener, por ejemplo, de algunas cuestiones sanitarias y que estamos teniendo, sino que tiene que ver con otro fenómeno. Y es el fenómeno de cómo nuestros discursos sostienen o no un régimen de verdades. Y ahí me quiero detener, porque vivimos una época de un abandono cada vez más marcado de la verdad entendida como una correspondencia entre lo que se dice y lo que está fuera de lo que se dice. Y eso me parece que abre, por eso digo, no es nuevo este fenómeno, pero se ha agudizado en este año y medio. ¿Y a qué me refiero? Hay gente que se da la vacuna y que dice que entonces que no hay vacunas. Claro, ¿no? Es loquísimo. Es muy loco. Hay gente que niega efectivamente que el virus exista, y hay gente que se le está muriendo al lado, por ahí familiares, digamos. Esa negación
es una reconfiguración no solo de lo que está fuera del discurso, porque uno podría decir, no, las mejoras que hizo este gobierno, sea cual fuere, no son tantas, porque tengo en mi ideario que el conjunto de reivindicaciones, de políticas va por otro lado. No, sino que lo que se está negando efectivamente es qué es la vida y qué es la muerte. Y eso sí me parece que es un fenómeno que nos habla, por eso digo, de un nuevo umbral tecnobiológico, no solo porque nuestro discurso niega o refuta o va por otro andarivel de lo que efectivamente pasa fuera del discurso, sino porque al mismo tiempo las condiciones de vida y de muerte no impactan como impactaban en otra época sobre lo que se dice. Y esto sí me parece un punto de inflexión. Y eso sí me parece un punto de inflexión y un punto delicado, porque no basta que le traigas millones de vacunas, no basta que efectivamente montes o fortalezcas un sistema sanitario. No basta con que vos veas que al lado tuyo está efectivamente recomponiéndose algo paulatinamente, pero a paso firme, al mismo tiempo, del orden sanitario. Va por otro lugar. Y ese lugar no es simplemente el lugar de los medios, el lugar de las redes sociales. Es un lugar más complejo. Y es un lugar que tiene que ver, me parece, en definitiva, con que lo social, lo comunitario, el lazo, ya estaba horadado antes de la pandemia. Y de un modo casi inevitable, la pandemia ha llevado justamente a una atomización mayor de cada una de las pobres representaciones mentales que nosotros tenemos desde nuestro lugar, que creemos que es el centro del universo, pero no lo es. Es quizás un lugar de soledad, y una soledad que ha crecido en este tiempo. Reconfigurar lo sanitario es también reconfigurar el lazo social, y es, en definitiva, y ahora sí para ir terminando, reconfigurar algo del orden de lo social. Y aquí sí la afrenta y el desafío es reconfigurar algo que tenga que ver con las pulsiones de vida y que tenga que ver, en definitiva, con el ritmo del corazón.